Damos inicio al tema de las desigualdades y comencemos con las primeras, que son las desigualdades de primer grado, con una incógnita, es decir, que el exponente de nuestra variable es 1, igual que en las ecuaciones de primer grado. Sin embargo, una desigualdad, como su nombre lo sugiere, o también llamada inecuación, es lo opuesto a una igualdad o a una ecuación. Es decir, que aquí no vamos a tener igualdades, sino que se va a satisfacer un conjunto solución en lugar de una única solución, como se da en las ecuaciones de primer grado, ¿no? Aquí va a haber un conjunto de números reales que satisfacen o cumplen con esa desigualdad. Y aquí utilizamos los clásicos símbolos de mayor, menor, mayor igual o menor igual que. Si recuerda siempre de manera didáctica que hacia donde abre el símbolo es el número mayor y del lado donde cierra estará la cantidad menor. De esta manera, entonces nosotros vamos a establecer diferentes tipos de conjuntos soluciones o intervalos de solución para las desigualdades. En el caso de que una desigualdad tenga el símbolo mayor o menor, el resultado que tendremos nosotros que obtener es un intervalo abierto como conjunto solución. ¿Sí? Los intervalos abiertos se representan con paréntesis. Por ejemplo, aquí indica que inicia en A, coma, y termina en B. Inicia y termina. Abarca esos números. Representado esto en la recta numérica, se puede colocar con un par de puntos huecos en esos números A y B. Estos puntos huecos nos ilustran muy bien lo que significa un intervalo abierto. Un intervalo abierto es aquel que solamente toma los números que están entre los extremos. ¿Sí? Este conjunto de números es el que nosotros tomamos, pero no vas a tomar el extremo del número A como tal, ni el otro extremo del número B lo vas a tomar. De ahí que se represente con esos puntos huecos, no vamos a tocar los extremos. ¿Sí? Por ejemplo, si este número vale 3 y este vale 7, el 3.1, por ejemplo, entraría. 3.0001 también entraría porque es mayor de 3, pero el mismo 3 no entra en el intervalo, ¿sí? Lo excluimos de un intervalo abierto, al igual que el extremo derecho. Puedo tener valores de 6.9, 6.999, etc. Pero como tal, el número 7 no lo vamos a tomar, lo vamos a excluir del intervalo. Entonces, un intervalo abierto no toma los extremos, recuerda, no los vamos a tomar. Solamente los números que están comprendidos entre estos extremos. Ahora, en el caso de las desigualdades con el signo de mayor igual o menor igual, ahí por el contrario vamos a incluir a los extremos y esto se conoce como el intervalo cerrado. Entonces, un intervalo cerrado lo vamos a representar de entrada, en lugar de con paréntesis, con corchetes, para el número que inicia en el extremo izquierdo, coma, y el número donde termina en el extremo derecho. Y si lo quieres representar o lo necesitas representar en la recta numérica, en lugar de puntos huecos, vamos a utilizar puntos rellenos. Los puntos rellenos entonces simbolizan ese hecho de que aquí sí incluyes los extremos, tanto el izquierdo como el derecho. O sea, aquí en este caso si A vale 3 de nuevo y B vale, por ejemplo, 5, vas a tomar al 3 como tal, al 3.0 lo tomas y al 5 también lo vas a tomar dentro del intervalo cerrado. Esa es la diferencia entre el cerrado y el intervalo abierto. ¿De acuerdo? Debe quedar muy claro eso. Insisto, el intervalo abierto no toma los extremos, solo lo que está en medio, y el cerrado tomas tanto lo del medio como los mismos dos extremos izquierdo y derecho. Muy bien, así que dicho esto respecto a la parte teórica básica de las desigualdades o inecuaciones, vamos a proceder a resolver estos dos ejemplos.
Nos piden el conjunto solución de esta inecuación, que es de primer grado, con una incógnita que es x. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? Bueno, el procedimiento es básicamente igual o análogo a la ecuación de primer grado. Vamos a transponer términos semejantes, a despejar la variable y únicamente nosotros vamos a tener en cuenta un detalle muy importante que lo vamos a manejar aquí como una nota. Y esta nota consiste en que si tú multiplicas o divides por un número negativo, ¿sí? Al multiplicar o al dividir por un número negativo, se debe invertir el signo de desigualdad. Se debe de cambiar, se debe de voltear o invertir el signo de la desigualdad. O sea que si yo tuviera un mayor, ahora lo volteas por un menor. Si tuvieras un mayor igual, lo volteamos por un menor igual que, o al revés. Bien, tomando en cuenta esta importantísima nota, porque esta nota me dice la única diferencia en el proceso, en los pasos algebraicos para resolver una ecuación y una desigualdad de primer grado. Esa es la diferencia entre ecuación y desigualdad. Al momento de resolverse, vamos a transponer términos semejantes. 2x menos 7x va a ser mayor o igual que 6 más 3. ¿Sí? Entonces, transponemos los términos con el signo contrario, al igual que lo haces en una ecuación. Así se puede resolver también. Reducción de términos semejantes, 2x menos 7x es menos 5x. Y 6 más 3 es 9. Finalmente vamos a despejar x. X es mayor o igual que 9 entre menos 5. Pero ojo, este menos 5, como es negativo, está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Al dividir o multiplicar por un número negativo, se debe invertir el signo de desigualdad. Así que este signo se invierte en ese momento y ahora es menor o igual que menos 9 quintos. De acuerdo, por ley de signos, más entre menos queda menos. El signo menos se pone en medio de la fracción, que es la costumbre. Y así entonces, de esta forma, pues nosotros efectivamente tenemos el conjunto solución ya resuelto o expresado de esta primera forma. Quiere decir que los valores de x que satisfacen esta inecuación o desigualdad son aquellos que son menores o iguales que menos 9 quintos. Pero también se puede representar de otras dos formas, mediante el uso del paréntesis o la llave, o el corchete, disculpen, o con un intervalo en la recta numérica. Vamos a representarlo también de esa forma, ya que se puede dar en el caso de tus pruebas, de tus tareas. Bueno, para representarlo en forma de intervalo, es más fácil primero graficar esto en la recta numérica. Vamos a ubicar en cualquier punto la fracción menos 9 quintos, por ejemplo aquí. Lo pongo un poco más a la derecha porque los valores de x que son válidos son aquellos que son menores. O sea, los que están a la izquierda de menos 9 quintos, menores o iguales que menos 9 quintos. Como es un intervalo cerrado, vamos a utilizar corchetes. Y de aquí hacia la izquierda tengo el conjunto solución. Es decir, hacia la izquierda no se termina, no hay un límite por la izquierda, entonces vamos a representarlo como menos infinito. El infinito, el más o el menos infinito, como nunca lo podemos alcanzar, pues no puede ser un intervalo cerrado. Nunca vas a alcanzar el infinito. El infinito es un concepto, una idea matemática, no es un número concreto, ¿verdad? Entonces siempre va a llevar paréntesis, el más o el menos infinito. Se lee por la izquierda siempre, entonces del menos infinito, coma, al número menos 9 quintos con corchetes, ya que es un intervalo cerrado, y así entonces representamos el conjunto solución que es equivalente a esta desigualdad que tenemos aquí. Y entonces cualquier número que tú
metas en que esté dentro de este intervalo, en X, lo sustituyes aquí y del lado derecho, vas a ver que sí se satisface. Por ejemplo, si tú tomas aquí el número menos 3 está dentro de este intervalo, lo sustituyes aquí, te invito a que lo hagas, vas a comprobar que las operaciones que están del lado izquierdo son mayores o iguales, en último caso, a lo que está del lado derecho. En este caso va a ser mayor. Si yo sustituyo exactamente el extremo menos 9 quintos, también puedes hacerlo y hacer las operaciones, vas a ver que se cumple la igualdad que maneja pues esta inecuación. Eso entonces lo dejamos como ejercicio para que ustedes lo verifiquen y así de hecho puedes comprobar que está bien hecha la desigualdad. Ahora vamos a resolver el inciso B, una desigualdad de primer grado, también pero con fracciones. Lo más fácil es que aquí tú elimines las fracciones, al igual que en una ecuación de primer grado con fracciones, multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores, de 3 y 2, que es 6. Mínimo común múltiplo, de esta manera se van a eliminar los denominadores y vamos a hacerlo al igual que en las ecuaciones y en las fracciones en general. Dividimos más fácilmente 6 entre lo de abajo, 6 entre 3. Entonces recuerda que es dividir entre lo de abajo y el resultado multiplicarlo por lo que está arriba. 6 entre 3 es 2, por 2x, 4x. Menos, ahora 6 entre 2 es 3, por 5, 15. Y esto es mayor que, siguiente fracción, 6 entre 2, 3, por 3x, 9x. Menos, 6 entre 3, 2, y 2 por 7, 14. Vamos a hacer ya de aquí los mismos pasos que en la desigualdad del ejemplo anterior. Ya no tenemos fracciones. Transponemos términos que son semejantes. Cambiando signo, reducimos 4 menos 9 es menos 5x. Y menos 14 más 15 es 1. O 15 menos 14. Finalmente vamos a despejar x, el menos 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo, pero como estoy dividiendo por un número de signo negativo otra vez, hay que invertir el signo de la desigualdad, y así entonces nos queda que x es menor, en lugar de mayor, menor que 1 entre menos 5, o menos 1/5, expresado en fracción ya, que no se puede simplificar, y de ahí hacemos la misma representación que arriba. En el ejemplo anterior, x es menor que menos 1/5, entonces vamos a tener aquí el número menos 1/5, y los valores de x que sean menores, pongo un hueco o un paréntesis, porque habrá un intervalo abierto por este signo, o estos signos que estamos manejando, sin la igualdad, y en forma de intervalo el conjunto solución viene por la izquierda de menos infinito, coma, a menos 1/5, abierto, o sea, con paréntesis, y ahí tienes también el conjunto solución expresado en forma de intervalo que satisface esta desigualdad o inecuación de primer grado. Puedes comprobar la solución tomando cualquier número que esté en este intervalo y lo que está del lado derecho va a ser más grande que lo que esté del lado izquierdo. Así entonces, hasta aquí llegamos con estas desigualdades de primer grado. Ahora tenemos que hacer una buena cantidad de ejercicios comprobando sus respuestas, como ya les he mencionado, o si tu guía o libro tiene respuestas, pues bueno, que te dé la respuesta correcta. Les agradezco mucho su atención y nos vemos al siguiente.